Poema de Gilgamesh. La tablilla sobre el diluvio de la epopeya de Gilgamesh, escrita en acadio, Museo Británico. La epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh es una narración sumeria en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh, que constituye la obra épica más antigua conocida. Al comienzo del poema, Gilgamesh es un rey tiránico, cuyos súbditos se quejan a los dioses, cansados de su lujuria desenfrenada, que le lleva a forzar a su gusto a las mujeres de su ciudad, Uruk. Los dioses atienden esta queja creando a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos traban combate, en vez de darse muerte se hacen amigos para siempre y emprenden juntos peligrosas aventuras. Juntos dan muerte al gigante Umbaba y al toro del cielo, y Gilgamesh rechaza el amor de la diosa Inanna. Como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud. Impresionado por la desaparición de su amigo, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmortalidad, la cual le lleva hasta los confines del mundo, donde viven el sabio Utnapishtim y su mujer, únicos supervivientes del diluvio, a los que los dioses concedieron el don que Gilgamesh pretende ahora. Sin embargo, el héroe no alcanza lo que pretende. En el camino de vuelta, encuentra, siguiendo instrucciones de Utnapishtim, una planta que devuelve la juventud a quien la toma, pero una serpiente se la roba y Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías, convencido de que la inmortalidad es patrimonio exclusivo de los dioses. El núcleo sentimental del poema se encuentra en el duelo de Gilgamesh tras la muerte de su amigo. Los críticos consideran que es la primera obra literaria que hace énfasis en la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. El poema incluye una versión del mito mesopotámico del diluvio. Índice 1. Composición y naturaleza del poema. 2. La epopeya. 3. Versión estándar. O 3.1 Contenido de las tablillas. 3.1.1 Búsqueda de la gloria. 3.1.2 Búsqueda de la inmortalidad. 4. Versión en babilónico antiguo. 5. Influencia en la literatura posterior. 6. Véase también. 7. Referencias. 8. Bibliografía. O 8.1 Directa. Ediciones del poema. 8.1.1 en castellano. 8.1.2 en inglés. 8.1.3 en francés. O 8.2 indirecta. Otras obras sobre el tema. 9. Enlaces externos. Composición y naturaleza del poema. Originalmente, la obra se conocía con el título Aquel que vio las profundidades, Sanak Baimuru, o Por encima de todos los otros reyes, Suturel y Sarri, versos tomados del arranque de la obra que aluden a la naturaleza excepcional de Gilgamesh. El poema se escribió en tablillas de arcilla utilizando la escritura cuneiforme hacia los años 2500-2000 a.C. Además de esta versión en lengua sumeria, que presenta muchas lagunas debidas a su deficiente conservación, se conservan versiones posteriores, también fragmentarias, en lengua acadia e hitita. Las ediciones y traducciones modernas de la obra incorporan este material para complementar los huecos de la versión sumeria. La versión más completa que se conserva aparece en un conjunto de 12 tabletas de arcilla pertenecientes a la biblioteca del siglo VII a.C. del rey asirio Asurbanipal. Las 11 primeras tabletas narran la epopeya de Gilgamesh, y la 12ª contiene un poema independiente sobre la bajada de Enkidu a los infiernos. El texto no separa los versos, pero por el ritmo se calcula que puede tener unos 3500 versos. 1. Los estudiosos consideran que se originó en una serie de leyendas sobre el legendario héroe rey Gilgamesh, que probablemente vivió y reinó a finales del segundo período dinástico inicial, aproximadamente siglo XXVII a.C. Algunas de estas leyendas fueron narradas en verso, y los poemas resultantes se ensamblaron más tarde, dando lugar a un poema más extenso. La epopeya. Figura de Gilgamesh del Palacio de Sargon y Museo del Louvre. El rey Asurbanipal de Nínive hizo transcribir la epopeya, dentro de su empeño por copiar todos los documentos escritos del mundo conocido.
Hacia el año 612 a.C., Nínive fue destruida por invasores y no fue hasta 1845 que el explorador británico Austen Henry Layard localizó sus restos, cerca de Mosul, en Irak. Del contenido de su biblioteca, actualmente se conserva una pequeña fracción, compuesta por 25.000 tablillas, depositadas en el Museo Británico. George Smith comenzó a traducirlas a partir de 1872. Más recientemente, en 1984 se tradujo el poema con la participación del escritor John Garner. El poema cuenta la historia de las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk, que debió de gobernar hacia el año 2500 a.C. La epopeya, muy posterior a su reinado, recoge y elabora las leyendas que circulaban sobre él en la tradición oral. De las 12 tablillas sobre Gilgamesh, 11 conforman el poema, probablemente escrito hacia la primera mitad del I milenio a.C. Y la última contiene una narración de origen independiente, sobre el mismo rey, de elaboración más reciente, hacia el final del I milenio a.C. Versión estándar. La versión estándar se encontró en la biblioteca de Asurbanipal, fue escrita en babilonio estándar, un dialecto del idioma acadio que solo se usaba con fines literarios, y utiliza un tipo de métrica bastante parecido a la métrica hebraica, fundada en el paralelismo semántico, aunque también posee elementos de métrica cuantitativa. El verso está generalmente dividido en dos hemistiquios que reiteran la misma idea expresada de dos formas distintas. 3. Esta versión fue estandarizada por Sinli Keunini entre el 1300 a.C. y el 1000 a.C., con base en una versión más antigua que la oficial. Esta complementación mediante cambio o añadidura de fragmentos era un proceso común en la época y el poema de Gilgamesh no fue la excepción. 4. La versión estándar y la acadia previa se diferencian en la introducción, o incipit. La versión más antigua comienza con las palabras sobrepasando a todos los demás reyes, mientras que en la estándar dice el que veía lo profundo, Sanagbu Amaru. La palabra acadia Nagbu, profundo, en este caso probablemente hace referencia a ciertos misterios. No obstante, Andrew George considera que se refiere a algún conocimiento específico que Gilgamesh trajo de su reunión con Utnapishtim. Él ganó el conocimiento en el reino de Ea, cuyo reino cósmico es la fuente de la sabiduría. 5 En general, se cree que Gilgamesh adquirió el conocimiento para vivir una buena vida, como adorar a los dioses, porque es necesaria la muerte para los humanos, de lo que hace bueno a un rey y de la naturaleza. La tablilla sí contiene el mito del diluvio que fue copiado en su mayor parte de la épica de Atrahasis. 6. La tablilla sí es un apéndice del poema épico, una secuela de la sí y probablemente añadida en fecha posterior, por lo cual ha sido omitida hasta años recientes. Tiene la inconsistencia narrativa de presentar a Enkidu vivo, y tiene poca relación con la bien argumentada tablilla sí. De hecho, el poema tiene una estructura circular en la cual las líneas iniciales se citan en la tablilla sí para dar, junto con el final, la idea de un ciclo. La tablilla sí es más bien una copia de un cuento anterior en el cual Gilgamesh envía a Enkidu a recuperar algunos de sus bienes al inframundo. Enkidu muere y regresa como espíritu para contarle al rey la naturaleza del inframundo. Este evento parece superfluo dado que en la tablilla vi Enkidu tuvo ya un sueño en el que se le reveló cómo es el inframundo. 7. Contenido de las tablillas. La obra gira en torno a dos temáticas, las primeras 6 tablillas describen la búsqueda de la gloria y las restantes la búsqueda de la inmortalidad. Búsqueda de la gloria. Si caigo, habré conquistado la fama. La gente dirá, Gilgamesh cayó luchando contra el fiero Umbaba. Estoy decidido a penetrar en el bosque de los cedros. Tablilla Iyi, columna 4. 1. La historia comienza con la presentación de Gilgamesh de Uruk, el mayor rey de la tierra, 2/3 partes dios y una humano, el más fuerte rey deidad que jamás haya existido. La introducción describe su gloria y triunfos, así como los muros de ladrillo de la ciudad. La gente en la época de Gilgamesh, sin embargo, no era feliz.
Se quejaban de que él era demasiado severo y abusaba de su poder durmiendo con las mujeres antes que sus esposos, derecho de pernada. Entonces, la diosa de la creación, Ninursa creó al hombre semisalvaje Enkidu, que comenzó a molestar a los pastores. Cuando uno de ellos se quejó ante Gilgamesh, el rey le envió a la mujer llamada Samat, una prostituta sagrada, Naditu en Sumeria o Yerodule en Grecia. El contacto con ella civiliza a Enkidu al grado de que tras varias noches, él ya no es una bestia más entre los animales. Mientras tanto, Gilgamesh tiene extraños sueños que su madre Ninsun le explica diciendo que vendrá a él un gran amigo. 2. Enkidu y Samat salen del yermo para casarse en Uruk. Cuando Gilgamesh acude al festejo para dormir con Samat, encuentra sus intenciones frustradas por Enkidu. Ellos luchan y, tras una gran batalla, Gilgamesh presenta a Enkidu a su madre y le hace parte de su familia porque él no tiene una propia. Entonces Gilgamesh le propone viajar al bosque para adquirir gloria cortando algunos grandes árboles y matando al demonio Umbaba. Enkidu no está de acuerdo, pero Gilgamesh logra convencerlo. 3. Gilgamesh y Enkidu se preparan para la aventura en el bosque. Gilgamesh informa a su madre, que se queja, pero pide ayuda al dios Sol Samas y le da a Enkidu un consejo. 4. El viaje de los amigos al bosque. En el camino, Gilgamesh tuvo 5 pesadillas, pero dadas las condiciones físicas de esta tablilla, su contenido es difícil de reconstruir. Enkidu, cada vez le explica los sueños como un buen presagio, pero cuando llegan al bosque está asustado otra vez y Gilgamesh tiene que animarlo. 5. Cuando los héroes finalmente llegan ante Umbaba, el guarda de los árboles, el monstruo comienza a ofenderlos. Esta vez, Gilgamesh es quien está asustado, pero después de algunas palabras valientes de Enkidu la batalla comienza. Su cólera separa las montañas Sirara del Líbano. Cita requerida, finalmente Samas envía sus 13 vientos para ayudar a los dos héroes. Umbaba es vencido y le ruega a Gilgamesh por su vida. Él se compadece, pero Enkidu se molesta y le pide que mate a la bestia. Umbaba se vuelve a Gilgamesh y le pide que convenza a su amigo de perdonarle la vida. Cuando Enkidu repite la petición a Gilgamesh, Umbaba los maldice. Los héroes cortan un enorme árbol, Enkidu hace con él una gran puerta para los dioses y la echa al río. 6. Gilgamesh rechaza las insinuaciones sexuales de la diosa Ishtar porque ella ha tenido antes otros amantes, como Dumuzi. Ishtar le pide a su padre, Anu, que le mande el toro del cielo para vengar el rechazo. Cuando Anu rehúsa, Ishtar amenaza con levantar a los muertos. Anu teme y cede. El toro del cielo es una plaga para las tierras. Aparentemente la criatura tiene alguna relación con la sequía, porque de acuerdo con la historia el agua desaparece y la vegetación se seca. Como quiera que sea, Gilgamesh y Enkidu, esta vez sin ayuda divina, derrotan a la bestia y le ofrecen su corazón a Samas. Cuando escuchan a Ishtar llorar, Enkidu separa el cuarto trasero del toro y se lo arroja al rostro para amedrentarla. La ciudad de Uruk celebra, pero Enkidu tiene un mal sueño, que se describe en la tablilla siguiente. Búsqueda de la inmortalidad. ¿A dónde vas, Gilgamesh? La vida que tú buscas. Nunca la encontrarás. Tablilla X, columna 1. 7. En el sueño de Enkidu, los dioses piensan que alguien debe ser castigado por la muerte del toro del cielo y de Umbaba y deciden hacer pagar a Enkidu. Esto va contra el deseo de Samas. Enkidu cuenta eso a Gilgamesh y maldice la puerta que hizo para los dioses. Gilgamesh está consternado y va al templo a rezarle a Samas por la salud de su amigo. Enkidu comienza a lamentarse de Samas porque ahora se arrepiente del día en que se convirtió en humano. Samas les habla desde el cielo y les hace ver cuán injusto es Enkidu, les dice que Gilgamesh se convertirá en una sombra de su antiguo ser debido a su muerte. Enkidu se retracta de lo dicho y bendice a Samat. No obstante, enferma cada vez más y, moribundo, describe el inframundo. 8. Gilgamesh se lamenta por Enkidu y ofrece regalos a los dioses para que caminen al lado de Enkidu en el más allá. 9.
Gilgamesh procura evitar el destino de Enkidu y emprende un peligroso viaje para visitar a Utnapishtim y a su esposa, los únicos seres humanos que sobrevivieron la gran inundación, el diluvio, y a quienes les fue concedida la inmortalidad por los dioses, con la esperanza de obtenerla también. A lo largo del camino, Gilgamesh pasa las dos montañas desde donde el sol se levanta, custodiadas por dos seres escorpión que le permiten seguir. Viaja a través de la oscuridad, por donde el sol viaja cada noche y justo antes de que el sol se lo encuentre, llega al final. La tierra al final del túnel es un lugar maravilloso, lleno de árboles cuyas hojas son joyas. 10. Gilgamesh se reúne con Siduri y le dice el propósito de su viaje. Siduri fracasa al intentar disuadirlo, pero le envían a Ur-Sanabi para ayudarle a cruzar el mar a Utnapishtim. Ur-Sanabi estaba en compañía de cierto tipo de gigantes de piedra que Gilgamesh consideró hostiles y mató. Cuando le narra su historia a Ur-Sanabi y le pide ayuda, le dicen que justamente ha matado a las únicas criaturas capaces de cruzar las aguas de la muerte. Esas aguas no deben ser tocadas, por lo que Ur-Sanabi le dice que corte 120 remos para atravesar el agua. Finalmente llegan a la isla de Utnapishtim, quien nota algo raro en el barco y pregunta a Gilgamesh al respecto. Gilgamesh le cuenta lo ocurrido y le pide ayuda, pero Utnapishtim lo reprende porque combatir el destino de los humanos es inútil y arruina la alegría de la vida. 11. Gilgamesh sostiene que Utnapishtim no es diferente de él y le pregunta su historia, ¿por qué tiene un destino diferente? Él le cuenta sobre la gran inundación, su historia es un compendio de la historia de Atrahasis, salvo las plagas enviadas por los dioses. Reticentemente, le ofrece a Gilgamesh una oportunidad para la inmortalidad, pero pregunta por qué los dioses deberían dar el mismo honor que a sí mismo, el héroe de la inundación, a Gilgamesh, y lo reta a permanecer despierto por 6 días y 7 noches. En el momento justo en que Utnapishtim termina de decirlo, Gilgamesh se queda dormido. Utnapishtim se burla del sueño de Gilgamesh ante su esposa y le dice que hornee una barra de pan por cada día que duerma, para que Gilgamesh no pueda negar su falla. Cuando Gilgamesh, después de 6 días y 7 noches descubre su fracaso, Utnapishtim lo manda de regreso a Uruk con Ur-Sanabi, exiliado. En el momento en que se marchan, la esposa de Utnapishtim le pide que tenga compasión de Gilgamesh por su largo viaje. Utnapishtim le menciona a Gilgamesh cierta planta del fondo del océano que lo hará joven de nuevo. Gilgamesh obtiene la planta atando rocas a sus pies, para poder caminar en el fondo del mar, pero no confía en su efecto y decide probarla en un hombre viejo en Uruk. Desafortunadamente, pone la planta en la orilla del lago mientras se baña y es robada por una serpiente que pierde su vieja piel y renace. Gilgamesh llora en presencia de Ur-Sanabi, pero habiendo fallado en ambas oportunidades, regresa a su ciudad, donde la contemplación de sus grandes muros le hace alabar el trabajo duradero. 12. El contenido de la última tablilla no se conecta bien con lo anterior. Gilgamesh se duele ante Enkidu de que su juego ha caído en el inframundo y él le ofrece traerlo de vuelta. Encantado, Gilgamesh le dice a Enkidu lo que debe y lo que no debe hacer en el inframundo para poder volver. Enkidu olvida el consejo y hace todo lo que se le advirtió no hacer, por lo tanto, el inframundo lo retiene. Gilgamesh pide a los dioses que le devuelvan a su amigo. Enlil y Sin no se molestan en responderle, pero Enki y Shamash deciden ayudarle. Shamash hace un hoyo en la tierra y Enkidu sale por ahí. La tablilla termina con Gilgamesh preguntándole a Enkidu sobre lo que ha visto en el inframundo. No queda claro si Enkidu reaparece en la historia como espíritu o si vuelve a la vida. Versión en babilónico antiguo. Todas las tablillas, excepto la segunda y tercera, provienen de distintos originales, por lo tanto, la síntesis argumental se hace con base en diferentes versiones. 1. Tablilla perdida. 2. Gilgamesh le cuenta a su madre Ninsun 2 pesadillas que tuvo. Ella le explica que pueden significar que vendrá un amigo a Uruk. Mientras tanto Enkidu y su mujer, aquí llamada Samsatum, se dedican a hacer el amor. Ella lo civiliza también mediante el ofrecimiento de comida humana. Enkidu ayuda a los pastores a cuidar de las ovejas.
Viajan a Uruk para casarse, pero Gilgamesh reclama el privilegio de dormir con Samsatum antes. Enkidu y Gilgamesh combaten hasta que Gilgamesh abandona la pelea. Enkidu alaba a Gilgamesh como persona especial. 3. La tablilla está rota, pero parece que Gilgamesh ha propuesto ir al bosque de los cerezos para cortar árboles y matar a Humbaba. Enkidu protesta porque conoce a Humbaba y es consciente de su poder. Gilgamesh trata de dar valor a Enkidu con palabras valerosas. Comienza la preparación del viaje y llaman a los mayores. Ellos protestan también, pero después de escuchar a Gilgamesh les desean suerte. 4. 1. Tablilla perdida. 5. Los fragmentos de tablillas de dos versiones distintas narran cómo Enkidu anima a Gilgamesh para matar a Humbaba. Cuando Gilgamesh lo hace, cortan árboles y encuentran la morada de Anunnaki. Enkidu hace una puerta de madera para Enlil y la deja flotar sobre el Éufrates. 6. Tablillas perdidas. 7. Gilgamesh discute con Shamash la inutilidad de la prueba. La tablilla está dañada, luego aparece Gilgamesh hablando con Siduri sobre la prueba y sobre su viaje para ver a Utnapishtim, aquí llamado Utaneishtim. Siduri lo interroga sobre sus propósitos. Otro hueco en el texto. Gilgamesh ha destruido a las criaturas de piedra y habla con Ur-Sanabi, aquí Sur-Sunabu. Tras una breve discusión Sur-Sunabu le indica a Gilgamesh que corte 3000 remos para cruzar las aguas sin las criaturas de piedra. El resto de la tablilla está dañada. 8. Tablilla S perdida S. Influencia en la literatura posterior. Según el investigador griego Ioannis Kordatos, hay un gran número de versos paralelos, así como episodios y temas que indican una influencia importante del poema de Gilgamesh en la Odisea de Homero. 8. También se ha argumentado que existe cierta influencia de este poema en algunos de los capítulos de la Biblia, buena parte de la cual, no ha de olvidarse, se redacta en época del cautiverio de los judíos en Babilonia, en torno al siglo VI a.C. Es todo lo que aprendieron y descubrieron en aquel tiempo, la Torre de Babel, la meretriz de Babilonia y tantas referencias relacionadas. Supuestamente son los elementos más claramente tomados por la tradición hebrea del poema babilónico de Gilgamesh. Uno es el mito del gran diluvio al que escapó un elegido por los dioses. Este relato, para algunos es antecedente de la historia del Arca de Noé que aparece en la Biblia. El otro tema, es el hecho de que una planta que hubiera podido otorgar la juventud, se discute si la vida eterna o solo la juventud, le es robada a la humanidad, mitad por la inconsciencia del hombre, mitad por la intervención de una serpiente, lo que guarda un paralelismo con el episodio de Adán, Eva y la serpiente del Génesis. Dado que el mito de Gilgamesh data de ca. 1300 a.C. probablemente mayor, pues esta es la fecha de la compilación acadia, puede pensarse que los relatos de la Biblia son inspirados en este mito y no lo contrario. Este punto fue debatido a comienzos del siglo XX como parte de la polémica. Véase también. Gilgamesh. Mito del diluvio de Gilgamesh. Enkidu. Samat. Atrahasis. Sumeria. Lista Real Sumeria. Istar. Libros en dominio público. Referencias. 1. Literatura antigua, monografía en el sitio web Yurirense. Página 6. The Chaldean Account of the Deluge. Jim Botero, La epopeya de Gilgamesh, el gran hombre que no quería morir, Madrid, Ediciones Akal, 2004, p. 48, notabooks.google.es Weblink. Mason, 1970, página 98. George, 1999, página 50 de la introducción. Tigay, 1982. Gilgamesh de 12th Tablet. Ioannis Kakridis, Eisagogi Eistomirico Citima, Introducción a la cuestión homérica, en Homiros, Odiseia, editado con comentarios de Cisimos Sideris, Daidalos Press, y Zacharopoulos Athens. 9. Eidel, Alexander. De Gilgamesh Epic Old Testament Parallels,
A Translation and Interpretation of the Gilgamesh Epic and Related Babylonian and Assyrian Documents. Chicago, U. O Chicago Press, 1946, segunda edición, 1949. ISBN 0226323986. Bibliografía. Directa. Ediciones del poema. En castellano. Burello, Marcelo G. 2013, Gilgamesh del origen del arte. Hecho Atómico Ediciones. ISBN 978-987-2939212. D. Agostino, Franco, 2007, Gilgamesh o la conquista de la inmortalidad. Madrid, Editorial Trota. ISBN 978-84-8164-938-3. George, Andreu, 2008, La epopeya de Gilgamesh. Barcelona, Editorial Random House Mondadori. ISBN 978-84-8346-826-5. Traducción de Fabián Chueca Crespo y prólogo de José Luis San Pedro. Título original de la versión en inglés, The Epic of Gilgamesh, 1999. Lara Peinado, Federico, 1988, Poema de Gilgamesh, Estudio Preliminar, Traducción y Notas. Tecnos. ISBN 84-309-548-6. San Martín, Joaquín, 2005, Epopeya de Gilgamesh, Rey de Uruk. Madrid, Editorial Trota. ISBN 978-84-8164-732-7. Silva Castillo, Jorge, 2000, Gilgamesh o la angustia por la muerte. Poema babilonio, traducción directa del acadio, introducción y notas. Cuarta edición corregida. México, El Colegio de México, Colmex. ISBN 968-12-09478. En inglés. Morris Jastrow, autor, Albert Tobias Clay, autor, 2016. An Old Babylonian Version of the Gilgamesh Epic, on the basis of recently discovered texts. Cambridge Library Collection, Archaeology. 978-1108081276. Foster, Benjamin R., trans. Edit. 2001. The Epic of Gilgamesh. New York, W. Norton Ed Company. ISBN 0393975169. George, Andrew R., trans. Edit. 2003. The Babylonian Gilgamesh Epic, Critical Edition and Cuneiform Texts. England, Oxford University Press. ISBN 01981492220. 1999, reprinted with corrections 2003. The Epic of Gilgamesh. Penguin Books. ISBN 01404449191. Jackson, Danny, 1997. The Epic of Gilgamesh. Gauconda, Il, Bolchaz y Carducci Publishers. ISBN 0865163529. Kovacs, Maureen Galleri, Transl. With Intro. 1985,1989. The Epic of Gilgamesh. Stanford, California, Stanford University Press. ISBN 080477711. Traducción línea por línea de los capítulos Easy. Mason, Herbert, 2003. Gilgamesh, A Verse Narrative. Boston, Mariner Books. ISBN 978-0618-275649. Mitchell, Stephen, 2004. Gilgamesh, A New English Version. New York, Free Press. ISBN 07432-6164-X. Parpola, Simo with Mikko Luko, Ann Calle Fabritius, 1997. The Standard Babylonian, Epic of Gilgamesh. The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
ISBN 951 45 7764, volumen 1, en la lengua acadia original, cuneiforme y transliteración. Comentarios y glosario en inglés. Sanders, N. K. 2006. The Epic of Gilgamesh. Estados Unidos, Penguin Epics. ISBN 01410262886. Reimpresión basada en la traducción de Penguin Classic, en prosa, por N. K. Sanders 1960, ISBN 014044100X, sin la introducción. En francés. L'épopée de Gilgamesh, texte établi d'après les fragments sumeriens, babiloniens, asiriens, hitites et ourites. Traducido del árabe y adaptado por Abed Adie. París, Berg International, 2001. ISBN 2911288934X. L'épopée de Gilgamesh. Enregistrement sonore sur de reédité en 2005, sous etiquette d'Untac, NTC de 806, cantos en árabe. En inglés y francés. ISM 826.596.028.064. Leoscher, Gilgamesh. 2006. Editions Leoscher. ISBN 27561006884. Indirecta. Otras obras sobre el tema. Botero, Jean. L'épopée de Gilgamesh, Le Grand Mequine Boulay Pas Mourir, Gallimard, colección Laubedes Peoples, 1992. ISBN 2070725839. Forest, Jean Daniel. L'épopée de Gilgamesh et sa postérité, Introduction au langage symbolique. París, París Méditerranée, 2002. ISBN 28427246-2. Eidel, Alexander. The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, a Translation and Interpretation of the Gilgamesh Epic and Related Babylonian and Assyrian Documents. Chicago, U. O Chicago Press, 1946, segunda edición, 1949. ISBN 0226323986. Jacobsen, Torquil. The Treasures of Darkness, A History of Mesopotamian Religion. New Haven, Yale, 1976. Kirk, G. Smith, Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures. Cambridge UPenn California UP, 1970. Kramer, Samuel Noah. History Begins at Summer. Philadelphia, University of Pennsylvania, 1981. Reim, 1990. Publicado originalmente con el título, From the Tablets of Sumer, Indian Age, Colo, Falcons Wing Press, 1956. Lambert, W. G. Anna. R. Millard, Atrahasis, The Babylonian Story of the Flood, Eisen Browns, 1999, ISBN 1575060396. Mason, Herbert. Gilgamesh. A verse narrative. Palabras finales de John H. Marks. Mentor Book. NY, Penguin Books, 1970. Open-Aim, A. Leo. Ancient Mesopotamia, Portrait of a Dead Civilization. Edición revisada y completada por Erika Reiner. The University of Chicago Press, 1964,1977. Raymond Jacques Tournay, O.P. et Aaron Schaffer, L'épopée de Gilgamesh, Les Editions du Third, Colección Literature Ancienne du Proche Orient, 1998 ISBN 2204050032. Sanders, Nancy K., trans. Gilgamesh. En The Norton Anthology, World Masterpieces, edición ampliada, volumen I, 1041. Tigay, Jeffrey H. 1982. The Evolution of the Gilgamesh Epic. University of Pennsylvania Press, Filadelfia. ISBN 08122-7805-4. Enlaces externos.
Wikisource contiene obras originales de O sobre poema de Gilgamesh.